Que la paz del Señor sea con todos. Agradezco a Dios estar en comunión con vosotros. Es un honor. Gracias, David. Y los hermanos que han cantado, gracias. Me han hecho bien. Yo tengo una escritura muy antigua y conocida por todos, pero no tengo nada más que esto. Yo tengo solo lo que Dios me da. Es en 6:9 de Génesis. Noé construye el arca. Y dice la palabra del Señor, para ir ya directo a la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafetarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, 50 codos su anchura y de 30 su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca al lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dice la palabra del Señor que era perfecto en sus generaciones. Tenía unas dignidades muy altas como hombre de Dios, y no solamente él, sino su generación pasada. Y tenía algo que me llama mucho la atención. Con Dios caminó Noé. Al caminar con Dios, que nuestra vida cambia. ¿Qué consecuencias hay cuando caminamos con Dios? Para caminar con Dios hay que caminar de una forma que lo establece la palabra. Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos y haremos una morada con él. ¿Qué pasa cuando camino con Dios? Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando dice Dios en su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es que no hay quien engañe a Dios, no hay quien pueda cambiar la opinión de lo que Él sabe de mí. Él sabe de mí todo, lo que pienso, lo que tengo, lo que hago, cómo duermo, cómo vivo, qué hablo en mis conversaciones, qué pretendo en mis oraciones, qué busco en encontrar una palabra para hablar un pensamiento. Que el deseo es de hacer bien siempre. Eso es lo que yo creo y vivo en ese camino desde que conozco a Jesucristo. Me llama la atención la palabra: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y a continuación se corrompió la tierra. Aquí hay momentos perfectos en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, segundo peldaño. Engendró 3 hijos, otro peldaño.
Y ahora viene un momento diferente. Se corrompió la tierra delante de Dios. No se corrompió la tierra delante de la gente, se corrompió la tierra delante de los ojos de Dios. Y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra. Pero si ya lo sabe cómo estaba, ¿por qué tiene que mirarla? Tiene que observar a ver cuántos hay que se pueden salvar, cuántos hay que se pueden entrar en su presencia, cuántos hay que Él puede tratar, cuántos lugares hay donde Él puede establecer sus parámetros, sus leyes, sus pensamientos, sus ideas, su claridad, su amor, su cariño, su ternura. A ver en qué lugar puede arreglar el asunto de esa pareja, el asunto de esa familia, el asunto de ese perdido en el mundo de las tinieblas, y observa todo. Y a continuación de mirarla, de examinarla, de vivir en la tierra un tiempo, he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino, toda carne. No había nadie, nada más estaba Noé, con sus hijos, sus nueras y sus familias, su compañera. Dijo pues Dios a Noé, he decidido. Dios, antes de tomar una decisión, tiene que examinar. Para hablarle a Jeremías cuando tenía unos 20 años, lo examinó cuando era un embrión en el vientre de su madre. Antes que te formases te conocí. Cuando empieza a formarse es a los 15 días, que ya está el embrión hecho, entonces ahí el ADN, las leyes de la creación de Dios, y lo único que se forma es el corazón. Antes que te formases te conocí. Te conoce Dios, conoce tus problemas, conoce tu situación, conoce lo que te pasa por dentro, conoce tus noches y tus días. A veces unos días vacíos, otros días llenos, a veces noches sin sentido y a veces noches con sentido. Todo lo sabe Él. No hay nada que no vea, no hay nada que no sepa. Y como lo sabe todo, Él toma determinaciones. Le cuesta trabajo tomar determinaciones para hacer daño a las criaturas de la tierra, para tratar una familia y llevarla a un lugar. Tiene que verlo muy torcido ya, que se va a perder, y por amor lo tiene que tratar y traerlo al camino. Toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Las determinaciones de Dios. Él toma el material que se necesita para ejecutar su plan. Él pone las medidas exactas para ejecutar el plan de salvación. Yo no sé de qué madera sería la madera donde el Cristo tiene que morir. No sé cuánto tiempo o cuántos años tardó ese árbol de crecer, un arbolito pequeño, y hacerse grande, sin saber el árbol que iba a ser donde iban a clavar, donde iban a sacrificar el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. El pecado es la peor enfermedad que hay en la tierra. Rompe la mente, ensucia el alma, rompe el equilibrio interior, destroza los sentimientos y temperamentos que Dios tiene en el ser humano.
Cuando Dios manda ejecutar a alguien, traer un juicio, es por algo importante, para evitar unos desastres mayores. Cogió la madera de gofer, de acuerdo. Hizo las medidas 300, de acuerdo. 50, 30, una ventana, una puerta al lado, forrada de brea por dentro y por fuera. Y estuvieron trabajando hasta que la terminaron. No podían poner ni un codo menos ni un codo más. Hermano, no puedes cambiar las medidas de la gracia, de la salvación de nuestra vida. Tenemos que vivir tal y como dice las leyes de la salvación. El que no ame a Dios más que al Padre, a la madre, la mujer e hijos, familia, no es digno de Él. Yo le pregunté una vez al Señor, digo, ¿y por qué mandas que te amen a ti el primero, por encima de todo? Una madre es mucho, un padre es mucho, la esposa es mucho, los hijos son mucho. Hay que amarte a ti. Un poco había en mi corazón, esto hace bastante tiempo, no sé, quizá 40 o 42 años. Y el Señor con cariño me habló. Si tú me pones a mí en primer lugar, quien se beneficia es tu familia. Porque al estar tú en mi lugar, la relación del cielo con tu espíritu y con tu alma es tan directa que cuando tú hables, habla lo que yo quiero que hables y las medidas exactas de las determinaciones que yo he tomado en mi reino. Cuando Pablo se arrodilla ante Dios en Efesios 3:14, me doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Quien toma el nombre, quien toma la responsabilidad de lo que tiene que ser cada uno, es el cielo. Jeremías no sabía nada, tendría unos 20 años cuando le habló. Y le dijo, soy un niño, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande, tú harás, y lo que yo te diga que digas, tú dirás. Cuando toma Dios una determinación con un hombre, no se puede esconder el nada, o una mujer, una familia, una nación, un propósito, un plan. No hay quien lo rompa, no hay quien lo venza, no hay quien lo tuerza, nada más que la voluntad humana que diga no quiero hacerlo o lo quiero hacer a mi manera. Y voy a poner 2 ejemplos de 2 hombres de la Biblia, Saúl y David. Saúl, cuando le manda hacer algo, que ejecutar a Amalek y no dejar nada con vida, él trajo al rey y muchísimos animales para sacrificárselos, según él, al Señor, como que le traía algo especial. Cuando viene Samuel a su encuentro, ¿qué oigo? Nada, que es que traigo los animales para sacrificarlos a Jehová. Dios lo está mirando, Dios lo está observando, no está haciendo las medidas de la determinación del Dios vivo. Él rompe las medidas al traer el rey y al traer los animales. Está contaminando su pueblo. Saca la espada el hermano Samuel y destroza el rey. Cuando se va a ir, se agarra su manto y se rompe. Y Samuel le dice, levantará a uno mejor que tú y le dará el reino. Inmediatamente el espíritu del Señor se aparta de Saúl. ¿Y qué pasó? Cuando se queda Saúl sin el Espíritu Santo, un demonio viene y la atormenta. De tener paz a tener tormento. De ejecutar la voluntad divina, tener el respaldo del cielo. De andar con Dios,
de caminar con Él es estar sujeto a la ley que Él establece. Cuando yo camino a la ley que Él establece, Él está conmigo. Él es fiel. Él no puede cambiar. Yo sí puedo cambiar. Yo puedo serle infiel, pero Él no. Yo no cambio. Él siempre es el mismo. Su fidelidad es para siempre. Pero lo que nos mande a hacer, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, el perdón, la ley del perdón. Perdonar como Cristo os perdonó. Es una ley. ¿Cómo perdona Cristo? Lo perdona todo y lo olvida. No se acuerda de nada. O sea, no me ve nada de lo malo que yo hice antes de conocerle. No ve nada. Ha sido perdonado, olvidado, borrado. Ya no existe en ningún lugar. El poder de la sangre de Cristo que limpia y quita el pecado del mundo en aquel madero clavado de pies y manos Cristo, se ejecutó en el monte Golgotá nuestra salvación, en el monte Sinaí la determinación de la exigencia de la santidad de Dios, que son los 10 mandamientos. Para yo entrar en la presencia tengo que cumplir los 10 mandamientos en la ley de Moisés. Para entrar en la presencia desde el Calvario tengo que pasar por la cruz. La sangre me santifica, me limpia, me cambia, me transforma, me perdona y solo tengo que amar. Pero sí me manda perdonar como Él perdona. No guardar nada en el corazón. Perdonar y olvidar. No me acuerdo de nada. Los de limpio de corazón verán a Dios. Claro. ¿Cómo voy a ver a Dios? Limpiándome el corazón. ¿Con qué me limpio el corazón? Solo hay alguien que limpia todo. Es la sangre de Cristo. Que santifica. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:30, que Cristo fue hecho por Dios, sabiduría, justificación, redención y santificación. En 1 Corintios 1:3, santificados en Cristo. Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Y que en Cristo no hay nada que no sea justo, no hay nada que tenga algo de impureza. Y el que está revestido de Cristo está revestido de toda la dignidad del propio Cristo. Cuando yo me someto a lo que se llama las directrices de Dios, que Dios ha establecido mandamientos para que pueda vivir delante de Él y pueda caminar con Él, no con el comentario, no con la denominación, no, y no me refiero a nuestra obra, sino a todas las obras del mundo. Esto me lo dijo un siervo de Dios, uno además vino de Estados Unidos, un hombre de Dios muy poderoso. Dice, las denominaciones son cara a la justicia de cada país, pero con quien tengo que caminar yo es con Dios. Y Dios no es una denominación, Dios es una persona, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. No es una multiplicación, es una ecuación. Los cielos y la Y y los cielos y luego la D son 2 letras que forman una ecuación. ¿Cuántos cielos hay? Cristo, el Señor de gloria, en el capítulo 4, dice, el que subió, primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra, para luego subir por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Cristo no vacía a nadie, llena a todos. Cristo no turba a nadie, es la luz que orienta. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo podremos nosotros caminar con Dios, caminar con sus directrices, con las determinaciones que ha tomado en el cielo para cada uno de nuestra vida? A Jeremías, profeta de las naciones, le da 3 naturalezas: ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo. Cuando Dios y Noé caminan juntos, no hay quien pueda con ellos. Enoc camina con Dios
y se lo lleva al cielo. Elías es fiel a Dios y luego un torbellino se lo lleva para arriba. Y más tarde aparece Elías y Moisés hablando en el monte de la transfiguración. La gloria del fiel se va más allá de su propio tiempo y más allá de su propia muerte, como en la vida de Moisés, por ejemplo. Elías no vio muerte, porque se lo llevó el Señor. Pero luego viene en la gracia para hablar de lo que iba a acontecer en Jerusalén. ¿Qué iba a acontecer en Jerusalén? Nuestra salvación. El monte Calvario, el madero levantado en alto, crucificado nuestro Señor. Las medidas de nuestra salvación, corona de espinas, esputos en sus benditas mejillas, flagelación, contar puedo mis huesos, dice el Salmo 22. Cuando le clavaban las 7 púas a aquel látigo y arrancaban la carne, alguna costilla se podía ver. Según he leído por ahí la historia de aquellas flagelaciones, muchos morían en la flagelación. Él tenía que ir hasta el Calvario, allí. Cuando estuve en Israel vi el monte Golgotá y arriba en la derecha hay un agujero, más bien no muy grande, y a la izquierda otro, y un poco más abajo hay una cueva, donde dicen los historiadores que Jeremías escribió las lamentaciones cuando vio a Jerusalén tirada por el suelo, arrasada, quemada. Cuando llegó a ese monte y se clavó ahí, es la determinación del Dios Padre. Tiene que morir ahí, tiene que ser clavado ahí. Ofrenda y holocausto no quisiste, más me preparaste cuerpo. Le preparó un cuerpo y ese cuerpo era la ofrenda. Hebreos 10:10, con la cual nos ha santificado, versículo 14, y nos ha hecho perfectos para siempre con ese cuerpo, con esa muerte. ¿Qué potencia no tendrá la sangre de Cristo? Que dice la palabra del Señor, el gran pastor por la sangre del pacto eterno, o la sangre que habla mejor que la de Abel. Cuando subió al cielo Jesús como somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, no con sangre ajena sino con la suya propia, y se la presentó al Padre, hizo redención eterna, y allí nos salvó, santificó, dignificó, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Como dice el Espíritu Santo en Romanos 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuánta gloria hay el caminar con Dios, el guardar sus mandamientos, el tener una vida vertical, auténtica con Dios? No camino con los comentarios, no. Camino con Dios. No camino con la gente, camino con Dios. No camino con mi amigo, con mi familia, no. Camino con Dios. Dios es el más grande. ¿Por qué tengo que amar a Dios más que a nadie en el mundo? Porque amándole a Él, todos los demás se benefician por yo caminar con Dios. ¿Quién se benefició del arca? La familia de Noé. ¿Por qué? Porque Noé caminó con Dios. Porque Noé se sujetó a las determinaciones de las medidas. La hizo tal como Dios se lo mandó. No cambies la gracia, ni en demasía, ni quitándole. Déjala en el equilibrio justo. La gracia es suficiente para santificarnos, nada menos reyes y sacerdotes. La adopción. Nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto del Dios Padre. Queremos tener un triunfo en la vida. Queremos caminar y tener triunfo de conquistas, de bendiciones, me refiero, conquistar bendiciones, experiencias con Dios. Hay que caminar con Él. Es que a veces
sin querer queremos enseñar a Dios un poco cómo hay que hacer las cosas. Pero es Dios que bajó a la tierra, es Dios que examinó a toda la gente y después de ver que no había nadie para salvar, los ejecuta con un diluvio. Y solo esas personas que entraron ahí, Noé con sus hijos, sus nueras y su compañera, fueron los que luego poblaron y llenaron la tierra. A Dios se le puede ir de las manos la profecía de Génesis, de la simiente de la mujer te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. No, el diluvio no destruyó aquello. Estaba conservado en los que estaban allí. Sem, en el hijo de Noé. Los gentiles en Jafet. Los instrumentos del demonio para que se convirtieron en agoreros y adivinos en Can. Los cananeos, fereceos, jebuseos, todos vienen de Can. Entonces, ¿qué le podrá adelantar a Dios? ¿Quién le podrá enseñar a Dios a hacer la obra? ¿Quién le podrá enseñar a Dios a hacer? Pero si tenemos que callarnos, humillarnos, vivir bajo la sombra del Calvario, llorar por ver a Cristo clavado allí, por lo menos le acompaño un poco con unas lágrimas de agradecimiento. Hoy iba yo por una carretera y iba cantando mis cánticos que tengo a mi manera y todo se basaba en la cruz del Calvario. Había momentos que no podía aguantarme, tenía que quebrantarme, tenía que llorar. No llorar de pena, no. Llorar porque hay tanto amor en ese sacrificio que dice Pablo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Tiene el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? No lo sé. Cuando Pedro le clavan en la cruz y le van a levantar, según la historia que he leído, se quebrantó, no puedo morir como mi Señor. Invirtieron la cruz, la pusieron boca abajo y murió con la cabeza para abajo y los pies para arriba, clavado en aquella cruz. Por amor a su Señor. La historia cuenta de que el verdugo que le cortó la cabeza a San Pablo se convirtió, porque todos los que ejecutó le miraban con ojos no muy buenos. Pero qué mirada vio en Pablo, qué rostro vio, qué luz vio en él, que dejó el hacha y se expuso a que fuera matado él. Era el tiempo de los romanos, el imperio de hierro. Hoy estamos en un imperio de carne, un imperio de pecado, un imperio de políticas torcidas, un imperio de máquinas de matar, las bombas nucleares, un imperio de virus y de enfermedades espantosas. ¿Qué medidas tenemos? ¿En qué medida tenemos que entrar para pasar solo por delante y que nada nos toque? Dijo Jesucristo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios en primer lugar, amar a Dios en segundo lugar, amar a Dios en tercer lugar, amar a Dios en cuarto lugar, amar a Dios en quinto lugar. Y los 5 ministerios de la gracia me perfeccionan para ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que es el cuerpo de Cristo. Pero cuando yo me clavo, cuando yo voy a la cruz donde está clavado y me pongo junto a él de rodillas debajo de la cruz y no quiero ni mirarle porque no puedo, empiezo a entender un poco cuando dice San Pablo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Queremos ser llenos de Dios? Caminemos con Él, con sus leyes, con sus mandamientos, con sus medidas. No pongamos más, ni tampoco quitemos.
Vamos a caminar con sus mandamientos. A veces no es fácil. La medida que le exige a Abraham es que tiene que sacrificar a Isaac, que tiene 12 o 14 años, el hijo de la promesa, por quien serían benditas todas las naciones, todas las tribus de la tierra, del cual vendría el Cristo y del cual vendría el pueblo de Dios en Jacob, las 12 tribus. Y de Jacob Judá, y de Judá vino el Señor. No dudó ni un momento. Él tenía una fe de la siguiente manera: Dios ha dicho esto y Dios no puede cambiar lo que dice. Es que lo que dice Dios no lo puede cambiar. Permanece para siempre. 3 días de camino para que lo pensara. No hubo ni un milímetro de desvío en la entrega de sacrificar a su hijo. Cuando llegan al monte determinado y cogido por Dios, que no lo cogió Abraham, lo cogió Dios. No te pongas donde Dios lo ha cogido para ti, pero lo que ha cogido para ti, mantente fiel ahí. Y ahí tendrás el abastecimiento de Dios para ti, y de seguro te digo, conforme al Dios de la Biblia que conozco, no te faltará nada. Todo lo que necesites para su obra, en ese cuadrado, en ese círculo, en ese terreno que te ha mandado andar, lo tendrás. Cuando llegan allí los criados, le dice Abraham: vamos, sacrificamos y volvemos. Es que tenía fe de que aún después de su hijo quemado y en cenizas, se lo volvería a dar, porque Dios lo que dice lo cumple, no puede mentir. Dios es Dios. Y como Dios hay que temerle, como Dios hay que reverenciarle, como Dios hay que caminar con Él, como Dios hay que ser auténticos, verdaderos, sinceros, sencillos, por lo menos intentarlo. Y allí así hallaremos gracia en sus ojos. ¿Qué pasó? Que cuando hicieron el altar, pusieron la leña, el muchacho le pregunta, cuando suben para arriba: Padre, he aquí la leña y el cuchillo y el sacrificio, Jehová proveerá. ¿No se le removerían las entrañas del padre Abraham? No era una piedra, era un padre. Pero por encima del sentimiento que sentía por su hijo estaba la voluntad divina. Cuando pongamos la voluntad de Dios en primer lugar, todo saldrá conforme al plan que ha determinado para cada uno de nosotros. Cuando levantó el cuchillo, se lo iba a clavar a lo que más quería, porque Dios se lo mandó. Un hombre hizo que descendiera su voz audible en este universo, y se oyó allí la voz maravillosa, al mismo tiempo terrible, huracanada, creadora, sujetadora, marcando las pautas de su voluntad. Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Se lo sacrificó. En el libro de los Hebreos o por ahí, por la Biblia, dice, en sentido figurado, se lo sacrificó. Y había allí un animalejo que lo preparó Dios, allí donde fuera, en una zarza. Lo cogió, lo sacrificó, hicieron el sacrificio, y 3 días de camino volvió a su casa con su pequeño Isaac, en quien reposaba una promesa de Dios, una palabra que no puede romperse, una palabra que permanece, ha permanecido, y ahí está Israel. ¿Qué pasa con la Iglesia? Y se venció todo, y lo hizo y lo dio por cabeza a la Iglesia sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué hace con la Iglesia? Palabras de promesa, de leyes establecidas. Con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. 6 del capítulo 2 de Efesios y versículo 7, para propósito, la puerta al misterio y ser descubierto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, estamos levantados con Cristo por encima de todos los cielos y hay unas riquezas en Dios Padre que luego las vamos a enseñar en los siglos venideros, las eternidades venideras, a toda esa jerarquía celestial que Cristo ha creado. ¿No os parece que es demasiada grandeza ser iglesia de Cristo? Y cuando digo iglesia, eclesia o iglesia en latín o en otra clase de idioma antiguo, es reunión de personas, un grupo de gentes nacidas de nuevo, un grupo amado, estimado por Dios, con planes presentes y con planes en la eternidad. Vamos a hacer nuestra arca. ¿Con cuántos hombres venció Gedeón a 3 ejércitos? Los amalecitas, medianitas y los del oriente, que eran como la arena del mar. Con 300 hombres. Unos cantaricos para meter la antorcha y unas trompetillas. Tocaron las trompetillas, rompieron los cántaros y se formó la de San Quintín, porque un espíritu de confusión barrió a los enemigos y entre ellos mismos se mataban. Los persiguió y los aniquiló. ¡Viva Dios! Entonces, cuando nosotros cogemos la palabra como tal escrita, la guardamos en el corazón, estamos fabricando y reconstruyendo nuestra salvación. Cuando Noé terminó conforme a las medidas que le dijo Dios, no le pasó nada. Estuvieron 1 año y pico dentro del arca, pero no le pasó nada. Y en los animalejos tenía 3 pisos. $350, 30. ¿No os dice nada las medidas? 300 la victoria, 50 el Pentecostés a los 50 días, 30 a los 30 empezó el ministerio. Luego es la gracia completa en la vida de las personas que construyeron el arca. Si nosotros construimos nuestra arca en la obediencia de los mandamientos de que Pablo que recibió, de la dignificación de la iglesia, de la gracia que nos espera, de los cielos que vamos a heredar, de la gloria que nos va a dar, oh Dios, Juan dijo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto me gusta mucho decirlo porque es muy importante. Capítulo 3 de Primera de Juan. Y yo como un periodista me marché allí por fe y le pregunté, ¿no tienes los 5 ministerios? Los tengo. ¿Y todos los dones? Todos. ¿Y has escrito el Evangelio de Juan? Sí. ¿Que es el libro por excelencia de la divinidad de las 3 personas? Sí. Como 3 ríos de agua cristalina, empapando desde el principio hasta el fin el Evangelio de Juan. ¿No te he revelado la llave maestra para entender las profecías del Viejo Testamento? La llave maestra del Apocalipsis. Sí. ¿No has visto al Señor? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Lo estuvieses echado en su pecho? Sí. ¿Y aún quieres más? No. Es que nos ha llamado no a ser aquí. Dice, cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, porque le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Cuántas medidas, cuánta grandeza, cuánta gloria, más que hacer milagros, más que, oh, por Dios. ¿Merece la pena caminar con el Señor? ¿Merece la pena ser justo? La justicia es dar a cada uno lo que es suyo. Ese es el sentido de la justicia. Lo equivalente a la exigencia de la justicia. Y Dios va a dar a cada uno lo que es suyo.
Todos resucitaremos, pero no todos tenemos la misma gloria. Una es la gloria del sol, otra de la luna y otra de las estrellas. Pero ¿qué más da? La cosa es resucitar o arrebatados. Porque caminamos en la gracia, en la medida del perdón. Al que me jura lo perdono. Y yo lo he hecho. Al que me quiera matar con una pistola, yo también le perdono. Y además se convirtió y se hizo un siervo. Yo perdono. Y cuando me juraron, me nombraron a las personas que más he querido en la vida. ¿Y qué? ¿Tengo razones para qué? Eso era en la carne, ahora ya no ando así. Ando en el Espíritu de Dios. Camino con Dios, el justo, el santo, el que me perdonó a mí, el que dio a Cristo por amor a mí. ¿Le voy a corresponder contrariamente? No. Voy a caminar con Él en la medida de la exigencia, del perdón, de la gracia y de las medidas que Él ha establecido. ¿Quieres ser feliz? Ama. ¿Quieres ser feliz? Camina con Dios. ¿Quieres ser feliz? Arrímate, dice el refrán, arrímate a buen árbol, que buena sombra te dará. Acércate a Dios. El que trabaja la madera, y con esto termino, se llena de viruta. El que desarma un motor se llena de grasa. El que trabaja en una perfumería de perfume, el que camina con Dios, sabe a Dios. Sabe a Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Que Dios os bendiga, que os llene de paz el corazón, que cada familia que está en este medio de comunicarnos un pensamiento de la palabra y de escuchar alabanzas, que Dios os bendiga, que os llene de paz. Por el amor de Cristo, vamos a caminar con Él, con sus medidas, sin poner ni agregar ni quitar, quedarnos en las leyes de su misericordia.